Bueno, hoy vamos a continuar con el ejercicio de la semana pasada y con lo que terminaron de ver con Emma ayer en la clase de ayer. Bueno, estoy hablando de un tiempo, pero esto es un video que queda, bueno, pero es con la clase anterior y la anterior. La planta que venimos trabajando es la siguiente, ¿sí? Trabajamos con la microplanta y ahora lo que nos quedaba ver era cuando nosotros no elegíamos arbitrariamente los tres polos para satisfacer el error de estado estacionario. Recuerden que las especificaciones era que el error de estado estacionario de entrada de escalón fuera 0, que el MP porcentual, muy chiquito acá, fuera del 5%, y el tiempo de establecimiento al 2% fuera de 2 y pico. Bueno, con esto nosotros lo que hacíamos era definir la ubicación de nuestro par complejo conjugado en más o menos J2. Bien, y en la clase pasada habíamos visto por los tres métodos de obtención de la matriz K, fijando el polo lambda 3 en menos 10. Bien, bueno, ahora con Emma en la simulación vieron que no se cumplía el error de estado estacionario de ninguna manera. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es sacrificar la ubicación del tercer polo, ya no la vamos a elegir, despejándola de que I en el infinito sea igual a R en el infinito. Esa es la premisa, digamos. De esa manera, ustedes tienen que el error de estado estacionario es 0, ¿bien? A una entrada de escalón. Por lo tanto, si ustedes aplicaron el teorema del valor final, ¿sí? En definitiva, la entrada vale 1, ¿sí? Y era encontrar que la función de transferencia del lazo cerrado en Laplace, si era el teorema del valor final de t tendiendo a infinito, esta era de s tendiendo a 0, bien, tenía que valer 1 para que estas dos señales fueran iguales. Bien, entonces, de nuestra función de transferencia del lazo cerrado, la ponemos en función de lambda 3. Ahí está, menos 8 lambda 3 es el término independiente. Por lo tanto, como esto tiene que ser igual a 1, fíjense que lambda 3 tiene que ser igual a 96, que me queda en el numerador, 12 por 8, porque todo lo demás se hace 0, ¿sí? Y sobre menos 8, que es el término independiente, menos 8 lambda 3. Bueno, si ustedes despejan acá, lambda 3 queda ubicado en menos 12. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, ahora nuestra ecuación característica o ecuación deseada pasa a ser distinta de lo que tuvimos en el ejercicio de la clase pasada. Bien, y lambda 3 también es distinto porque nosotros lo tomamos como lambda 3 igual a menos 10. Bueno, de aquí algunos de los tres métodos utilizan, ¿sí? Que hacen, yo por una cuestión de simplicidad tomé la ecuación característica en función de K. Esa es la misma que ya teníamos.
Bueno, y ahí queda igualar y despejar los valores que obtuve de K1 me quedó igual a 1, ¿sí? Eso es lógico por lo que hemos hecho esta obtención. K2 me quedó menos 1,58, ¿sí? Y K3 vale también menos 1,58. Este es 3 y este es 2. Bueno, por lo tanto, de vuelta acá, la función de transferencia de lazo cerrado m de s le va a quedar 12 por s más 8 sobre s al cubo más 16s cuadrado más 56s más 96. Bien, y la matriz del sistema con la realimentación de los estados queda de esta forma y la matriz BC queda igual y C queda igual. Bueno. Entonces, este ejercicio fue haciendo que el error de estado estacionario fuera 0, aún tenga entrada de escalón. Si ustedes calculan el error de estado estacionario, les tiene que dar 0, ¿sí? El error de estado estacionario lo pueden calcular por cualquiera de los dos, bueno, en este caso no tienen la función de transferencia de la planta, ¿bien? Entonces tendrían que hacer con los coeficientes del error. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a trabajar en la misma planta, pero agregando una ganancia de precompensación. Y acá vamos a hacer como un mix para que vean ustedes cómo se puede trabajar, porque vamos a agregar otra especificación más. Por ejemplo, que el error de estado estacionario a una entrada de escalón sea 0 y que el error de estado estacionario a una entrada de rampa sea de menos 0,55. ¿Sí? El MP al 5%, al porcentual es igual a 5 y el tiempo de establecimiento al 2% sigue siendo el mismo, ¿sí? 2,25. Bueno, entonces, ahora teniendo la ganancia precompensación, pero tenemos que cumplir esto que está acá, ¿sí? De vuelta vamos a sacrificar la ubicación de un polo, no lo vamos a elegir. Entonces, con el polo que no elegimos y lo dejamos en función del error, vamos a resolver esta especificación que está acá. Y con la ganancia de precompensación vamos a resolver esa especificación que está ahí. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, ¿sí? Si bien nosotros en la teoría vimos que la ganancia de precompensación era igual a alfa 0 sobre b 0, que eran los coeficientes de la ecuación de la función de transferencia de lazo cerrado, ahora la vamos a dejar en función de lambda 3. ¿Bien? Entonces, planteamos la función de transferencia de lazo cerrado como n, el numerador recuerden que no cambió, ¿sí? Y el denominador de vuelta lo planteamos en función de lambda 3. Y esto tiene que valer 1 cuando el tiempo tiende a infinito.
Bien, recuerden que esta ecuación que está acá se obtiene del polinomio cuadrático, ¿sí? Que es donde nosotros hemos fijado el par complejo conjugado, por S menos lambda 3. ¿Está bien? El par complejo conjugado sigue siendo el menos 2 más menos otra 2. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, fíjense que ahora, ¿sí? Si nosotros respetamos esto, alfa 0 vale menos 8 lambda 3 y B0 sí vale 96. Bien, entonces la ganancia de precompensación me queda en función de ese polo o de ese tercer polo. Por otro lado, ¿sí? Acá tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces tenemos que conseguir otra ecuación más. Por otro lado, nosotros tenemos que el error de estado estacionario en una entrada rampa, cuando lo planteaban con los coeficientes de la función de transferencia de lazo cerrado, era alfa 1 menos b'1 sobre alfa 0. ¿Bien? En este caso, alfa 1 es 8 menos 4 lambda 3. ¿Bien? B'1 es menos n, ¿sí? Por 12, ¿bien? Porque este sería el que acompaña a la S, ¿bien? Sobre alfa 0 que es menos 8 lambda 3, ¿bien? Y eso tenemos que tiene que ser igual a menos 0,55. Bueno, perdón, no es menos, yo le he puesto menos, pero no es menos. Bien, entonces, ahora, reemplazando lo que es n en función de lambda 3, acá lo puse más, y esto por 12 sobre menos 8 lambda 3, eso tiene que ser igual a 0,55. Bueno, trabajan con esto y ya pueden despejar lambda 3, ¿bien? De esa manera, si trabajan y despejan, lambda 3, ¿sí? Me queda que tiene que valer al menos 5,5 para cumplir el error de estado estacionario. Si yo le doy un valor mayor, el error de estado estacionario, la entrada a rampa va a ser menor, ¿sí? Bueno, para seguir con el mismo ejemplo que trabajó Emma en MATLAB, que ustedes ya tienen el video, Emma eligió lambda 3 en menos 15, ¿sí? Y se asegura que cumple con el error de estado estacionario de la rampa, ¿bien? Y que además este par complejo conjugado queda dominante. ¿Podrían haber elegido menos 10? Sí, podrían haber elegido menos 10 también. Lo pueden haber elegido. Por lo tanto, si ustedes eligen lambda 3 menos 15, acá el valor de la ganancia de precompensación, ¿sí? Les queda 1,25. Bueno, entonces, una vez que tienen la ganancia de precompensación y la ubicación de los polos, ¿sí? De vuelta, vuelven a plantear alguna de las tres metodologías para encontrar el vector K. No es nada complejo eso. La ecuación característica deseada o elegida, nos queda que es es el cubo más el 19s cuadrado más esa es la ecuación característica deseada con la ubicación de los polos en menos 15 y menos 2 más menos 4.
Y de vuelta S por I menos A más BK, el determinante de eso, ¿sí? Les queda la misma ecuación que veníamos trabajando. Lo que acompaña el término lineal me queda muy largo, así que lo voy a escribir acá abajo. Y el término independiente queda 96 grados. Bueno, si despejan, ¿sí? El vector K de vuelta les queda K1 que tiene que valer 1,25 menos 1,45 es K2 y menos 1,3. ¿Bien? Bueno, de vuelta tienen que obtener las matrices del sistema, ¿sí? Y simular y verificar que se cumplan las especificaciones pedidas. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a hacer con la misma planta, pero vamos a agregar el control integral, teniendo en cuenta que queríamos cumplir las especificaciones de que el error de estado estacionario en el escalón fuera 0, de que el error de estado estacionario en entrada rampa fuera de 0,55, el MP fuera del 5%, el tiempo de establecimiento al 2% fuera de 2,25 y además que sea insensible a las perturbaciones. ¿Bien? Para cumplir con todas estas especificaciones, sí o sí tenemos que agregar un estado más con una parte, con un control integral. ¿Bien? Recuerden que si la matriz D valía 0, las matrices del sistema con el control integral AC, BC y CC tienen esta forma, ¿sí? Bueno, cuando ustedes acá, si lo hacen por el método directo, que es el que yo voy a usar, no hay ningún inconveniente, pero si ustedes utilizan el método de Ackermann, tienen en cuenta que tienen que plantear un polinomio de cuarto orden, ¿sí? Característico de cuarto orden porque se agrega un estado más, y por lo tanto, en la fórmula que era alfa 0 por I más alfa 1 por A más alfa 2 por A al cuadrado más alfa 3 por A al cubo más A a la cuarta. Este A es la rayita que les puse yo en la teoría, ¿bien? Que está conformado por la matriz A y la matriz C cambiada de signo, ¿bien? Eso tienen que tener en cuenta. Y lo mismo si van a trabajar con la forma canónica controlable. La matriz A y B sufren la transformación de A rayita. Tienen que pasar a ser una matriz de orden 4. ¿Bien? Bueno, yo lo voy a hacer por descomposición directa, ¿sí? Como Emma se los mostró en la compu también. Bueno, lo primero que tenemos que verificar es que el sistema sea controlable con este estado que agregamos. Por lo tanto, yo formé rápidamente la matriz H que me queda bueno, y
ese tienen que calcular el determinante, y si el determinante da distinto de 0, significa que es una matriz de rango completo y el sistema va a ser controlado. ¿Bien? Por lo tanto, el determinante sí, si ustedes lo calculan, va a dar distinto de 0, por lo tanto el sistema es controlable y yo puedo plantear realizar este diseño con un estado más. ¿Bien? Bueno, acá Emma planteó en el ejercicio, para que sea igual con lo que ustedes han visto en la compu, lambda 1, lambda 2, que es el par cúmplico conjugado dominante, ¿sí? Es menos 2 más menos J2. Lambda 3, él decide fijarlo en menos 8, de esta manera se va a cancelar un polo de la planta con el 0, un polo de la función de transferencia de lazo cerrado del sistema con el 0 de la planta. Bien, por lo tanto, lo que nos queda de incógnita es lambda 4. Acá ustedes pueden elegir de vuelta, pueden elegir todos los polos como ustedes quieran, o pueden elegir el tercer polo, o el cuarto polo en realidad que nos está faltando, en función de este error para cumplir con ese error en una entrada rampa. ¿Bien? Por lo tanto, lambda 4 es nuestra incógnita, ¿sí? Como esto se cancela, nosotros podemos trabajar con una ecuación de tercer orden, ¿bien? En función de lambda 4 y no de lambda 3. Bueno, entonces, esta ecuación, en función de lambda 4, queda es el cubo y el error de estado estacionario a esa entrada rampa se plantea como alfa 1 menos b1 sobre alfa 0. Bien, y el numerador sigue siendo igual, ¿sí? Solamente que si se cancela el 0, ¿sí? B1 va a ser 0. Bien, entonces queda directamente alfa 1 sobre alfa 0. Eso tenía que ser igual a 0,55 y ustedes acá ponen alfa 1 y alfa 0 en función de lo que tienen acá. Y les queda que lambda 4 tiene que ser menor o igual a menos 20. Bueno, por lo tanto, ¿sí? Se elige lambda 4 en menos 20. Bien, entonces de ahí en más ya podemos armar la ecuación característica deseada. Cuando armamos la ecuación característica deseada, vamos a contemplar todos los polos del sistema, ¿sí? Para trabajar con las matrices de orden 4 y demás. Y se va a seguir contemplando el 0 de la planta. Entonces, la ecuación característica deseada, bueno, voy a borrar acá porque si no... Esa es la ecuación característica deseada. Por lo tanto, ahora habría que plantear S por I menos AC, ¿sí? Menos, sí, bien digo, AC, el determinante de esto. Y, bueno, por supuesto que AC está formada por, acá abajo se lo pongo, es A rayita menos
B rayita por K. Bien, K rayita. Recuerden que esta matriz A se formaba como A0 menos C0. B rayita era una matriz columna que era la matriz B, perdón, 0B, matriz B. ¿Veis? Tenía un elemento más. Y la matriz K rayita era el vector K, o sea que tenían el K1, K2, K3 y el K4 en este caso, que era el elemento que se agregaba del estado que estábamos hablando del control integral. Bueno, si ustedes construyen a C, a ver, si no, a C, bueno, no sé qué cuatro. Bueno, entonces obtienen la ecuación característica deseada, la ecuación característica en función de K1, K2, K3 y K4, que queda de la siguiente forma. Voy a continuar abajo. El término lineal queda 96K1 más 12K4 S, y el término independiente ahora queda 96 por K1. Y eso es igual a 0. Entonces, de vuelta, iguala los coeficientes que acompañan a la S de igual potencia y el vector K que obtengo, voy a borrar, es el siguiente. K1 es 3. Esa es la matriz de realimentación de los 4 estados que estamos buscando. Bien, la función de transferencia de lazo cerrado me queda 160 por S más 8 arriba, y abajo lo que habíamos calculado. Bien, y bueno, ahora como vieron con EMA, simularon las respuestas y cumplían con las especificaciones pedidas. Bien, bueno, lo que nos quedó en clase está también explicado la teoría, está explicada también en los apuntes de la clase del profe Fernando. Es determinar el valor en estado estacionario de los estados, ¿sí?
Eso se calcula de la siguiente manera. Ustedes tienen que el vector de los estados, de los derivados de los estados, ¿bien? Cuando el tiempo transcurre en infinito, tiende a 0, ¿no? Y eso es igual a A por el vector de estados, ¿sí? Más B por la acción de control en el infinito también, ¿sí? Por otro lado tienen que el estado, el que agregamos, el n más 1, en el infinito, que es igual a 0 también, de la derivada de ese estado es igual a 0, era R, o sea la entrada, menos la salida. Pero la salida, si ustedes le escriben lo que es igual a la salida, les queda que es igual a menos C por X en el infinito, menos D por U en el infinito. Bueno, si lo escriben a esto en forma matricial, ustedes llegan que estas dos ecuaciones son iguales a esta salida, al vector 0 y 0 del elemento. Las matrices que participan acá es A, B por el primer vector, menos C y D, ¿sí? ¿Por qué? Por el vector de estados en el infinito y la acción de control en el infinito, más, acá no aparece la entrada, pero para el estado n más 1 sí aparece la entrada. ¿Bien? Bueno, ustedes esto ya lo saben y ya lo han calculado y es h. ¿Bien? Si ustedes despejan de acá, ¿sí? Esto, que es lo que me interesa, el valor de los estados en el infinito, va a quedar igual a esta matriz a la menos 1, que por supuesto, como ya sabíamos que tenía el determinante distinto de 0, de rango completo, y lo podemos invertir, por el vector con la entrada invertida de signo, porque obviamente que acá está sumando, la pasamos para el otro término y demás. Por lo tanto, ustedes pueden determinar cuál es el valor en estado estacionario de la acción de control y de las variables de estado. ¿Bien? De esa manera tienen eso. Pero todavía nos está faltando, ¿sí?, el xn más 1, el estado que estamos agregando. ¿Sí? Para calcular el xn más 1, plantean la ecuación de la acción de control en el infinito, les queda que es menos k por x en el infinito, vector de estado, más k4 por xn más 1 en el infinito. ¿Está bien? Y acá vamos a despejar nuestro xn más 1. ¿Sí? Esto lo despejamos de allá, o sea que esto ya lo tenemos. ¿Bien? Por lo tanto, nos queda que xn más 1 en estado estacionario es 1 sobre k4 u en el infinito más k, la matriz k, que ya la tenemos calculada también, por el vector x en el infinito que lo hemos obtenido de acá. ¿Sí? Bueno, si ustedes calculan todo eso, van a obtener que el vector de estado les queda 1, 0, 0, u en el infinito vale 0, y x de n más 1 en el infinito es 0,55. Bueno, y ahí terminaría el ejercicio por hoy.